Bien, estamos en la clase 6. Voy a habilitar. Mira, estamos en la clase 6, como comentaba previamente. Esta clase se trata más que nada de eh, la introducción al análisis de resultados. Como vimos la semana pasada, la planificación de la recogida de datos ya debería estar desarrollándose. La idea es que tengamos un pequeño resumen de cómo se analizan los datos, sobre todo porque vamos a estar corrigiendo esta y seguramente la próxima semana metodologías de investigación. Los métodos más bien, ¿no? Como la cuestión como procedimental, como los detalles de los métodos de investigación, para que la siguiente semana ustedes puedan realizarlos, pero durante esas semanas, para que puedan aplicar los procedimientos, pero durante esas semanas también vamos a tener dos talleres, uno de análisis cuantitativo y el otro de análisis cualitativo de datos, en los que vamos a trabajar ahí como con los dos tipos de metodologías clásicas y vamos a ir a trabajar con algunos elementos de interés. Y esta clase más bien lo que hace es como presentar un poco lo que vamos a hacer en términos conceptuales o en términos teóricos. Es una clase un poquito densa, pero en verdad no se preocupen porque en verdad lo importante em, es en los talleres, porque evidentemente explicar cuestiones complejas es mucho más fácil explicarlo como con la praxis, ¿cierto? Como cuando nos enfrentamos a cuestiones teóricas es mucho más complejo de entender, pero es importante ya lo vayan digiriendo para que las próximas semanas, ya cuando lo apliquemos y lo desarrollemos a través de los talleres, lo tengan mucho más claro. Entonces, esta clase de análisis de resultados va a presentar justamente como separado las dos maneras de analizar más clásicas relacionadas con la investigación en arquitectura y en estudios urbanos. Va a profundizar un poco en lo que estuvimos hablando la semana pasada, pero también va a exponer como algunos elementos nuevos y también va a presentar de manera introductoria, como lo me decía antes, lo que vamos a hacer en el taller de la semana que sigue. Entonces, como ya habíamos comentado, la principal forma de análisis cuantitativo, estamos hablando de no recoger datos, sino que de analizarlos. O sea, este procedimiento, el análisis de resultados, vienen una vez recogidos los datos, una vez realizadas las encuestas, en este caso, una vez realizados los levantamientos exactos, una vez realizadas las cartografías o el levantamiento de información cartográfico. em, Se analizan los datos. La principal forma de analizar datos cuantitativos es a través de la estadística descriptiva. Es el principal procedimiento de análisis cuantitativo, ¿cierto? Es la estadística es la técnica matemática que permite obtener, organizar, presentar y describir un conjunto de datos con el propósito de facilitar el uso, generalmente con el apoyo de algunos elementos específicos como son las tablas, las medidas numéricas y los gráficos. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos cuando hacemos una recogida de datos? Por ejemplo, cuando hacemos una encuesta. Lo que obtenemos es una gran base de datos con un montón de filas y un montón de columnas. Cada columna es una variable de investigación y cada fila es un registro, una aplicación de la metodología. Es decir, siempre vamos a usar las bases de datos en este sentido. Vamos a colocar cada una de nuestras preguntas, por ejemplo, cada uno de nuestros parámetros medidos en cada una de las columnas y las filas van a ser justamente cada medición que hagamos. O sea, cada vez que apliquemos una encuesta, los datos de esa encuesta van a ser vaciados de izquierda a derecha debajo de el nombre de la pregunta. ¿Cierto? Esa es la forma más sencilla. Me imagino que ustedes ya han visto bases de datos, han visto un Excel que se ve más o menos como lo que se ve allí, ¿cierto? Entonces, en la primera fila normalmente colocamos el nombre del concepto, ¿cierto? Lo que estamos midiendo, la variable, en este caso fecha, producto, vendedor, región, ventas, etcétera. Y cada fila, ¿cierto? Las columnas recuerden que son los elementos horizontales, perdón, los elementos verticales y las filas son los elementos horizontales. Y en cada fila de las 2 la 3 la 4 la 5 hasta la fila N se va colocando cada uno de los registros. Entonces ahí dice el 3 de enero del 2013 se vendieron verduras, lo vendió el señor López en el sur a X precio. Pero evidentemente esa base de datos gigantesca no nos sirve de nada, no nos permite analizar datos, ¿cierto? Si vemos una base de datos con 50, con 100 registros o incluso más, en verdad no nos dice mucho, más que más, o sea, ni siquiera mucho, no nos dice nada.
Entonces, lo que justamente tenemos que hacer es generar em, tablas y medidas numéricas. Cuando decimos medidas numéricas son como las clásicas que ustedes conocen, ¿no? Los promedios, las agrupaciones, las medias, las modas. Estos son como cuestiones básicas de colegio, pero también las vamos a revisar acá. Sirven en general para este tipo de análisis. Em, las tablas, ¿cierto? Que resumen datos, que agrupan. Entonces, por ejemplo, ahí esa base de datos gigantesca que puede tener cientos de registros se transforma en una base de datos que agrupa, ¿cierto? Por vendedor, por zona, por distintos elementos. Y al mismo tiempo se desarrollan gráficas. Esa transformación en esa base de datos gigante, en base de datos bastante más específica, ahí se fijan, están por vendedor por año, etcétera. También podría ser incluso por región, por tipo de venta, por fecha, etcétera. Todos esos cruces se hacen a través de una fórmula, perdón, una función que tiene, en este caso vamos a usar para el taller de la semana que sigue Excel, así que también les pido que todos y todas tengan Excel instalado en sus computadores, que se llama tabla dinámica. ¿Cierto? Las tablas dinámicas son la principal herramienta que nos van a permitir, la principal función que nos va a permitir transformar una gran base de datos en tablas sencillas y en medias numéricas. Y después a esas tablas dinámicas les vamos a aplicar la generación de algunos gráficos. Entonces eso es lo que vamos a practicar la siguiente semana. Vamos a transformar una base de datos a través del uso de tabla dinámica en tablas mucho más sencillas de leer, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, nos está mostrando cuánto vendió cada vendedor por zona y el total. Todo eso, en verdad, no son funciones específicas que se van haciendo una a una, sino que se hace automáticamente a través de esto que les menciono que se llama tabla dinámica, donde podemos cruzar distintas variables que se van repitiendo en nuestra base de datos. No solamente existe Excel, de hecho, en investigación avanzada, seguramente cuando ustedes desarrollen un magíster o un doctorado, el Excel no es suficiente. El Excel es una herramienta básica que nos permite ordenar bases de datos, pero tiene bastantes limitaciones en términos estadísticos, sobre todo. No tiene todas las funciones estadísticas que nos sirven para hacer investigación, sobre todo en ciencias sociales, en estudios urbanos. Y por eso existe otro o más software especializado, el más utilizado, por ejemplo, para grandes bases de datos de tipo socioeconómica, social, etcétera. Por ejemplo, las bases de datos más importantes del censo están en el software que se llama SPSS. SPSS, ¿cierto? Está ahí arriba mencionado. Además hay otros que son de software, por ejemplo, de cuestiones económicas, como Strata, Stratographs. De hecho, cuando ustedes entran a mi UTEM aparece como la posible compra o sea, como la posibilidad de tener una licencia con el correo UTEM de Stratographs, que lo utilizan mucho como los economistas. Otro tipo de disciplina, nosotros vamos a trabajar con Excel porque en verdad es la más sencilla y es la que nos permite trabajar también bases de datos sencillas como las que trabajamos en esta investigación. Pero en investigaciones más complejas se requieren utilizar software bastante más especializados que nos permiten justamente transformar grandes volúmenes de datos en em, eh, tablas más sencillas, gráficos más sencillos y también sacar como otra información específica que nos sirve para hacer análisis de datos. Esa es como la lógica detrás de lo que vamos a hacer la próxima semana, ¿cierto? Vamos a trabajar con bases de datos y las vamos a transformar a través de tabla dinámica en tablas sencillas y en gráficos, pero detrás de eso está lo que tenemos aquí como establecimiento em, de correlaciones entre variables. ¿Qué nos permite esto? O sea, cuando tenemos las cuestiones así agregadas, o sea, así como una base de datos, perdón, desagregada, ¿cierto? Como cada registro en verdad no tenemos cómo saber mucho, como si nos hacemos preguntas como ¿y quién vendió más y qué vendió y dónde? No nos sirve mucho como la base de datos así cruda. Entonces, cuando establecemos relaciones entre variables, justamente utilizamos estas herramientas para identificar principalmente dos tipos de relaciones que son las que más nos interesan. Las comparaciones, perdón, cuando estamos hablando de estadísticas descriptivas, estamos hablando de comparaciones. Y esto es importante mencionarlo porque en general han sido utilizadas las bases de datos ustedes las utilizan en general para identificar cuestiones que nos sirven mucho. Por ejemplo, me dicen como, bueno, la comuna de Santiago tiene una densidad de X.
Ese parámetro o esa variable en verdad nos sirve mucho, porque ¿cómo sabemos si X es alta, es baja, es media? No tenemos ninguna forma de saberlo. Entonces lo que estamos buscando justamente con la estadística es establecer comparaciones. Esas comparaciones pueden ser relativas o temporales. Por ejemplo, cuando hablamos de relativo, hablamos de que es el mismo caso, pero en otro, o sea, perdón, que son distintos casos. Entonces, decir la Comuna de Santiago tiene una densidad de X en investigación no nos dice mucho. Sí que la densidad es alta comparada con los 34 comunas del Gran Santiago, donde la densidad promedio es Y. Allí establecemos como una comparación relativa, ¿cierto? Con otro elemento. Y decimos, bueno, es alta en función de que hay otra densidad que es más baja que esa y por lo tanto esta es alta. Si no existe esa comparación, en verdad el dato cuantitativo tiene poco valor. El dato cuantitativo tiene valor en la medida que podemos compararlo con otro. Si yo te digo, bueno, este año crecimos el 5%, tú me puedes decir como, bueno, pero ¿y el año pasado cuánto se creció? ¿Cómo se creció el 5? ¿Se creció el 10? ¿Se creció el 0? Porque si no nos sirve mucho contar como, o decir como cuál es el valor en un año específico, ¿cierto? Nos sirven también las comparaciones de tipo temporal. Entonces, otra comparación posible de establecer cuantitativamente es, por ejemplo, la Comuna de Santiago tiene una densidad de población de X habitantes hectárea. De nuevo, no nos sirve mucho. La que nos sirve es decir, esta es una densidad baja comparado con las densidades que tuvo la misma comuna en los años 80, que es de X, y en los 60 tanto, y en los 40 Y. Esas son comparaciones temporales que también nos sirven para identificar si una densidad es baja o es alta, y así con cada uno de nuestros datos. Entonces, lo que nosotros tenemos que establecer es justamente comparación o relatividad o correlación entre los datos. No nos sirven los datos como tal para hacer investigación, ¿cierto? Por eso establecemos como relaciones distintas en función de distintas zonas, por ejemplo. En el caso de la primera base de datos, estamos comparando zonas del país, estamos comparando precios, estamos comparando por vendedor. Entonces, podemos decir, como un vendedor vende más que este vende más que este otro en tal zona del país, o en el sur se vende mucho más que en el norte, etcétera. Esas comparaciones son las que nos sirven para hacer investigación y no la simple descripción de datos. Esto es análisis cuantitativo, no es descripción cuantitativa. Esto es lo más importante también como respecto de cuando hacen investigación o cuando pasamos justamente de describir datos a analizarlos. Cuando analizamos datos hacemos comparaciones, interpretamos, explicamos, especificamos, establecemos frecuencia, hacemos tablas, presentamos gráficos, incluso muchos de ellos pueden ser georreferenciados, etcétera, y sobre todo establecemos correlaciones entre variables. Vamos a ir para atrás y vamos a explicar cada uno de estos elementos. Entonces, de nuevo, no nos sirve simplemente presentar y describir datos, lo que nos interesa es justamente compararlos con otros o correlacionarlos con otros. ¿Para qué sirve esto? ¿O cuáles son como las tres formas principales en que se establece justamente esta elaboración estadística? Primero, interpretar. Cuando hacemos estadística, lo que estamos haciendo es interpretando datos, estratificar, ordenar esos datos por alguna variable que nos interese, sobre todo por algunas variables de prueba, algunas variables que no cambian en el tiempo, por lo tanto, son variables que no dependen de nosotros, a eso le llamamos variable independiente, respecto de otras variables que le llamamos dependientes. Vamos a explicar eso también a continuación. Con esos datos no solamente interpretamos, sino que también explicamos, ¿cierto? A través de una variable de control, esa variable que no se mueve, esa variable independiente, la establecemos o la tratamos de relacionar justamente con variables dependientes, variables que sí tienen que ver con nuestra investigación. Y luego también tratamos de especificar, ¿cierto? Tratamos de describir que las condiciones de relación entre una variable y otra existen o no existen, o existen en mayor grado que otras. Vamos a explicar específicamente de qué se tratan estos tres elementos justamente en las explicaciones a continuación, pero ahí hay un gráfico que muestra, en este caso, como los casos confirmados y los pronósticos. Si se fijan, hay una línea que nos permite establecer incluso un posible pronóstico futuro. Esta es otra gracia del análisis cuantitativo que no tiene el cualitativo. El análisis cuantitativo nos permite justamente em, pronosticar, nos permite predecir el futuro. Por eso es tan importante en ciencias sociales, en ciencias médicas, y en un montón de áreas de la ciencia, incluso también como de la empresa y los negocios, porque permite como identificar como comportamientos futuros. Por eso es tan importante la estadística y el análisis cuantitativo.
Entonces ahí se establece justamente esta relación en el tiempo. Se fijan, la variable que está en el eje X es el tiempo, son los días, 10, 11, 12, 13 de marzo, 1, 2, 3 de abril. Y en el caso de la variable Y, que es la variable que está en el eje vertical, está la cantidad de casos. La cantidad de casos confirmados entre el 10 de marzo y el 3 de abril del 2020. En este caso creo que en México en base a los datos de la Universidad Johns Hopkins. Entonces, ahí está justamente la idea de poder interpretar datos, ¿cierto? No nos sirve el dato como, bueno, el día 20 hubieron 203, bueno, sí, pero ¿y el día anterior y el día siguiente? Cuando presentamos estos datos o correlacionamos estas dos variables, ahí hay dos variables presentadas, ¿cierto? El día y la cantidad de casos. Nos permite, ¿cierto?, interpretar cómo se comporta. O sea, mira, estamos viendo un crecimiento exponencial. Eso quiere decir que en verdad la cosa va a venir mucho peor en el futuro. Si no tuviese ese carácter exponencial, quizás no hubiese sido tan grave haber visto esos datos en ese momento. Nos permite explicar, ¿cierto? Explicar justamente el fenómeno y nos permite especificar tanto que pudiese pasar en momentos en que no tuvimos datos o que podría pasar en el futuro. Esas son como más bien como las tres disposiciones respecto de cuando elaboramos estadística. Estamos tratando de interpretar datos, explicarlo y al mismo tiempo especificarlo, ya sea para encontrar datos que no recogimos en el tiempo, también con la posibilidad de predecir el futuro, con algún grado de probabilidad. Evidentemente eso no es específicamente cierto, podría empeorar mucho la cosa y podría ser más exponencial que lo que aparece allí, podría ser menos, se podrían aplicar medidas para que no llegue a tales niveles, pero en general también si vemos una curva de cómo funciona como cierto fenómeno, ¿cierto? En base a dos variables, podríamos incluso intuitivamente decir cómo se podría seguir o cómo podría seguir ese fenómeno en el futuro. Por eso también es importante justamente la estadística. Entonces, ¿cómo interpretamos o cómo hacemos esta interpretación de los datos? Primero, lo más importante es una cuestión básica en relación con la estadística que tiene que ver como con la distribución de frecuencia. La distribución de frecuencia es justamente contar los datos. En este caso, en el caso anterior, los casos confirmados, ¿cierto? Como establecer la frecuencia, cuántos casos hay por día, es una cosa básica para poder construir este tipo de estadística. Es la forma más básica, además de tabulación. En este caso, por ejemplo, en el que veíamos antes, también la variable o la frecuencia que estamos midiendo ahí es justamente el dinero, ¿cierto? Como cuánto es la suma de dinero por año o por vendedor o por zona. Esa suma de frecuencia es como la forma más básica de establecer como estadística. Nos permite justamente ordenar de alguna manera la data existente función de alguna otra variable que puede ser el tiempo, pero también puede ser el nombre del vendedor, también puede ser, bueno, puede haber múltiples, puede ser también como zona geográfica, países. La variable dependiente pueden ser muchas. Hacer estas agrupaciones temáticas nos permite justamente concentrar como una gran cantidad de datos en una tabla bastante más pequeña. Esas tablas de frecuencia, que también a veces se hacen o se transforman en tablas de porcentaje, son como la cuestión más básica para poder hacer estadística y para poder sacar resultados. Vamos a explicar todo esto, va a ser difícil de entender ahora, pero lo vamos a entender bien la próxima semana. Y esto se los voy a volver a repetir la próxima semana, no la clase, sino que ya aplicado en el taller. Entonces, resumir las tablas de frecuencia, comparar esas frecuencias y al mismo tiempo establecer razones o cocientes, que normalmente le llamamos porcentaje, nos van a permitir justamente hacer el primer análisis. La primera interpretación de datos va a ser a través de esto. Entonces, vamos a contar los datos en función de alguna variable que nos interese y vamos a hacer esta interpretación. Aquí hay un ejemplo de esta distribución de frecuencias. A la izquierda está la base de datos completa. Si se fijan, ahí está como el total de la población, de hombres y de mujeres, y su nivel educacional. Y esa gran base de datos estaba distribuida justamente en valores como en valores totales y en valores porcentuales, ¿cierto? El porcentaje y el valor total de las personas. En este caso, un total de 41.242 personas, 22.000 mujeres y 19.000 hombres se distribuyen en función de esos años escolares. Pero esa tabla gigantesca en verdad nos está diciendo bien poco. Nos está diciendo bien poco porque en verdad
hay tantos datos y son tan como específicos que en verdad tenemos que establecer de alguna forma em, poder sacar como conclusiones de esta tabla de manera más sencilla. Esa forma justamente es la distribución de frecuencia. La tabla de la derecha es justamente un análisis de frecuencia, en este caso porcentualizada, es transformada a porcentaje, que nos permite justamente ver la misma información agregada. En este caso, lo que se tomó como factor que aglomera son como estas condiciones. Estas condiciones se agrupan. Por ejemplo, aquí ya no está diferenciado 9 10 bueno, noveno, décimo, onceavo y doceavo grado sin diploma, sino que están todos agrupados en un solo elemento. Y al mismo tiempo está diferenciado entre la cantidad total de ese grupo por hombres y por mujeres. Esto es lo que nos permite, por ejemplo, establecer conclusiones, como por ejemplo que la escolaridad de las mujeres es mayor. Si aquí vemos en la población de 25 años o menor, los hombres tienen una escolaridad del 46,33%, mientras que las mujeres del 53%. Eso es mucho más marcado, si se fijan, 69% versus el 33% de las personas que tienen noveno grado o menos. En general las mujeres se quedan como en niveles más bajos y así podemos establecer justamente y podemos establecer también dónde cambia el patrón. Los graduados y profesionales o con grado profesional, ahí aparecen como los hombres como con mayor porcentaje que las mujeres. Entonces, esta gran tabla, si no está analizada a través de una distribución de frecuencias más sensata, ¿cierto? En este caso con menos datos y llevadas a porcentaje, es la única forma que nos permite explicar los datos. Si yo miro esa tabla, en verdad era muy difícil establecer conclusiones. Si yo hago estas agregaciones, puedo justamente establecer comparaciones mucho más, de manera mucho más clara. Entonces, normalmente se distribuye la frecuencia a través de la herramienta que ya les mencioné. Lo vamos a hacer en la próxima semana con un ejemplo y luego también se porcentualizan, se llevan a porcentaje. Esto también lo que nos permite es hacer gráficos de torta, ¿cierto? Donde todos los datos son un 100% una torta y eso se va distribuyendo, que también es un gráfico muy utilizado en investigación cuantitativa, ¿cierto? Este tipo de gráficos que aparecen allí, ¿cierto? Ahí el 100% son todas las variables y se distribuyen en función de qué porcentaje del total de los datos es cada uno. Se fijan ahí en cada uno de los estratos suman 100%, ¿cierto? Entonces, eso es una primera fórmula, o sea, la primera forma de generar como análisis estadístico, justamente interpretar datos y esa interpretación principalmente a través de esta herramienta sencilla que son las tablas que permiten mostrar distribución de frecuencia. Otra cuestión importante es la interpretación a través de los gráficos, ¿cierto? Muchas veces también estas grandes bases de datos lo que hacemos justamente es convertirlas en gráficos para poder entender de manera mucho más sencilla cómo se están comportando esos datos. También en base a algunas variables que nos permiten distribuir estos datos en el tiempo. Aquí estos son los mismos datos, ¿cierto? Ventas en distintas fechas, distintos meses del año. Y estos son distintos gráficos. Si se fijan, hay mejores o peores maneras de mostrar los datos. Allí están las ventas distribuidas por mes en un gráfico de barra, ahí están por punto, ahí están en un gráfico de torta o de rosca. Se fijan, esto tiene bastante menos sentido, no se alcanza a entender el desarrollo en el tiempo. Esto es este un poquito más, pero tampoco, este mucho menos, esto sirve para otras cosas. La forma más sensata de mostrar los datos, si es que son mensuales, es justamente una línea de tiempo y una línea de tiempo que puede ser barras o líneas. Este tipo de gráficos te dicen bastante poco, como son bastante difíciles de leer, esa es la importancia de elegir el gráfico adecuado. Poder como describir datos a través de la mejor manera posible tiene que ver justamente con esta posibilidad de interpretar esos datos. Otra forma de interpretar son los sistemas de información geográfica. En estudios urbanos utilizamos muchos sistemas de información geográfica para hacer procedimientos de análisis cuantitativo espacial. ¿Cuál es la gracia o qué está detrás de todo esto? La gracia detrás de todo esto es que asociado a cada una de las columnas de una base de datos, por ejemplo, esta base de datos, los sistemas de información geográfica, los software especializados en esto, lo que tienen es una otra columna donde aparece si ese dato además es un punto, una línea o un polígono en el espacio. Entonces, ¿qué tenemos? Son justamente puntos, líneas o polígonos asociados a una tabla de datos.
Es decir, es como mezclar, los sistemas de información geográfica son como mezclar AutoCAD y Excel. Es básicamente un AutoCAD y un Excel pegado. Eso de manera sencilla, ¿ya? Como entonces es una base de datos con donde cada uno de los elementos, cada una de las líneas, no solamente es una cantidad de datos, ¿cierto? Una cantidad de números, sino que también es un punto, una línea o un polígono en el espacio. Entonces, cada uno de esos, por ejemplo, ese polígono es un dato y ese polígono tiene un dato asociado que en este caso seguramente tendrá ahí algún valor entre 0,2, entre 0,0 y 0,2, no sé, no me acuerdo, que el índice de diversidad barrial, de diversidad en este caso étnica porque es Estados Unidos. Se fijan ahí un zoom de esa zona, donde muestra justamente cuáles son como las variables. En general es un barrio que tiene ahí como sectores bastante diversos, pero luego tiene un índice, perdón, bastante poco diverso y acá en blanco otros sectores barriales que tienen bastante alta diversidad. Eso además se puede establecer como con gráficos, ¿cierto? Si hacemos un corte transversal a este gráfico, podemos establecer dónde hay sectores más o menos diversos en función de esa estadística. Entonces, es muy interesante poder entender esta data, sobre todo para hacer estudios urbanos, en función del espacio, ¿cierto? Ver aquí, si hubiésemos tenido en esta base, por ejemplo, que sur es un polígono o es una región de Chile y norte es otra región de Chile, podríamos poner estos datos de venta en cada una de esas regiones y poder mostrar un gráfico de este tipo. Se fijan, no es más que un Excel pegado como a un AutoCAD que tiene como una forma específica que nos permite que cada uno de estos polígonos pequeñitos, cada una de estas formas, también pueden ser puntos y líneas, tengan datos pegados y que nosotros podamos representarlos de alguna manera. Em, Eso respecto de los sistemas de información geográfica. También hay software especializados para estudiar esto. El software más conocido de sistemas de información geográfica se llama ArcGIS. Es pagado. La universidad tiene licencias de ArcGIS también. Si alguien quiere usarlo y aprender a utilizarlos, también tenemos licencias de esto. Y hay otros de open source, que el más conocido de los open source se llama QGIS. ¿Cierto? Nos permiten hacer análisis de este tipo. Análisis estadístico, pero asociado al espacio. Luego de que establecemos justamente esto, que es lo básico, que es como distribución de frecuencia en el espacio, o a través de gráficos, o a través de tablas sencillas, podemos pasar al siguiente paso, que es la explicación. Y la explicación la vamos a trabajar a través de un concepto específico que le vamos a llamar correlación, o sea, que se llama correlación, en verdad. Correlación entre variables. Esto es súper importante cuando queremos explicar un fenómeno, ¿cierto? Lo que nosotros estamos haciendo, y en general esto también lo hablamos cuando hablamos de preguntas de investigación y hablamos también de hipótesis. Hay hipótesis hay preguntas correlacionales, hay hipótesis correlacionales cuando decimos como, bueno, creemos que esta variable tiene relación con esta otra. Y esto lo usamos a través justamente del análisis de correlaciones. El análisis de correlaciones justamente es el uso de la lógica y la teoría para poder establecer alguna posible relación entre dos variables, o más de una, o más de dos, perdón, pero en general vamos a utilizar dos, sobre todo porque vamos a utilizar métodos sencillos, estadísticos sencillos, para poder identificar justamente esas relaciones de causalidad o de consecuencia. Pero ojo que también hay algunas correlaciones espurias. Vamos a hablar de qué significa el concepto de correlación espuria, pero me interesa primero hablar del concepto justamente de correlación. La correlación es justamente la posibilidad de establecer una relación entre el comportamiento de dos variables. Em, pero la correlación no siempre implica causalidad, ¿cierto? A pesar de que exista correlación entre dos variables, no significa que una cause la otra o que una sea efecto de la otra. Entonces, cuidado porque hay correlaciones que son espurias que justamente no establecen esas causas y consecuencias. Voy a tratar de explicarlo a continuación con algunos ejemplos que son bastante interesantes de cómo funciona esto. Pero, por ejemplo, aquí hay dos correlaciones o dos comportamientos de variables que sí tienen relación de causalidad. Aquí hay un gráfico que muestra la cantidad de muertes y la cantidad de heridos en el tiempo, ¿cierto? En relación con el uso de armas de fuego. Entonces, ahí se establece una correlación justamente que debería ser relativamente evidente
entre la cantidad de muertes, que además uno puede establecer como, las dos cosas han ido bajando las muertes por uso de armas de fuego, y también han ido bajando los heridos en cantidad de miles. Entonces, fijan, el gráfico de barras en celeste va bajando, al mismo tiempo que los heridos, que también bajan de manera distinta, que hay un punto donde suben, pero en general siguen bajando. Esto es una correlación, no es una correlación muy fuerte porque si se fijan los heridos parece que pudiesen seguir manteniéndose. Si podemos extrapolar estos datos, incluso podríamos ver que la cantidad de muertes quizás va bajando, pero la cantidad de heridos quizás se mantiene. Eso es una correlación que se rompe. En este caso hay una correlación que existe, ¿cierto? Los dos van a la baja, medianamente a la baja. Otra cosa que también se correlaciona es justamente la cantidad o el porcentaje de dueños de armas versus la cantidad de muertes cada 100.000 habitantes por ciudad. Aquí hay tres variables involucradas. La variable ciudad, ¿cierto? Cada uno de esos puntitos es una ciudad. En el eje X tenemos la cantidad o el porcentaje de dueños de armas, es decir, como qué porcentaje de la población tiene un arma inscrita. Y estos son las muertes por cada 1.000 habitantes en el periodo del 2000 al 2015. Si se fijan, todos los puntitos tienden a acercarse a una línea. Algunos se escapan, ¿cierto? Alaska se escapa, Alabama, Mississippi, Luisiana se escapan, Nueva York, Nueva Jersey también no se escapan, pero sí son como los más bajos. Pero si se fijan, todos empiezan como a ordenar en una línea. Es decir, existe una correlación. Evidentemente es una correlación de causalidad, porque si nosotros miramos, ¿cierto? En base a la lógica y la teoría, si hay más gente que es dueño de armas, podría subir la cantidad de muertes por cada 100.000 habitantes por disparo. ¿Cierto? Entonces, esta es una correlación que evidentemente es de causalidad, también nos permite establecer que, por ejemplo, la menor cantidad de muertes y la menor cantidad de porcentaje de armas están en ciudades como New York o New Jersey. La cantidad de más altas de armas está en Luisiana, Mississippi y Alabama, que incluso se escapan al alza. Alaska, a pesar de que tiene muchas armas, tiene poca muerte, pero finalmente todos se van ordenando en función de esta línea, ¿cierto? Que es una línea que establece como una alta correlación, una correlación muy fuerte. Eso es lo que estamos buscando para poder establecer fenómenos, para poder decir a ciencia cierta, ¿cierto? Como poder establecer una conclusión fuerte respecto de nuestras estadísticas, poder correlacionar dos variables en base a una correlación, ¿cierto? Se correlacionan. Entre más porcentaje de dueños de armas, más muertes. Entre menos muertes, también menos heridos. Esas son dos conclusiones de investigación que son interesantes y que se demuestran en base a la estadística, ¿cierto? En base no solamente a la descripción de este tipo, que esto es describir e interpretar, sino que también a la explicación, a que explicamos un fenómeno en función de la relación entre dos variables. Voy a explicar la idea de correlación espuria. Aquí hay una correlación entre personas que han fallecido, se han ahogado por caída en piscinas, y el número de películas que Nicolas Cage hizo en los años 1999 al 2009. Se fijan en una correlación casi perfecta. ¿Sí? Como entre más películas hacía Nicolas Cage o menos películas hacía Nicolas Cage, más gente se ahogaba en piscinas. Y entre menos películas hacía, menos gente se ahogaba en piscinas. Esto evidentemente, a pesar de que es una correlación casi perfecta, tiene una correlación del 0,66, que es una correlación súper alta, no tiene ningún sentido. Alguien que no entiende la idea de correlación espuria podría decir como, bueno, si queremos que que no haya ninguna persona que se ahogue en piscina, entonces prohibámosle a Nicolas Cage que haga películas. Pero evidentemente esto no tiene ninguna, o sea, si pensamos en la lógica, no tiene ningún sentido. Decir como, bueno, que Nicolas Cage entonces no haga películas para que la gente no se ahogue. Pero la correlación es perfecta. Se fijan, la correlación es casi perfecta. Eso es una correlación espuria. La estadística o dos variables que tienen un comportamiento exactamente igual, pero que en verdad no tienen ningún sentido correlacionarse. Acá hay otro que habla de el uso de, no, perdón, el gasto de Estados Unidos en ciencia, espacio y tecnología, que es como uno de sus ministerios, con la cantidad de suicidios por estrangulamiento y sofocación. Si se fijan de nuevo, la correlación es casi perfecta. En verde está el gasto en ciencia, tecnología y espacio. Y en rojo están los suicidios. Sí, como alguien que no sabe, que no entiende la idea de correlación espuria, podría decir como,
Entonces, que baje el presupuesto en ciencia para que la gente se suicide menos por estrangulamiento. No tiene ningún sentido. ¿Cierto? A pesar de que la correlación es perfecta, una correlación espuria porque no hay efecto de causalidad. Si gastamos menos en ciencia y tecnología, no va a pasar que la gente se suicide menos, solo que hay una correlación perfecta entre esas dos estadísticas y esas dos variables en el tiempo, una correlación absurda. El 0,99 es una correlación casi perfecta, pero evidentemente de nuevo no tiene ningún sentido. Estos datos vienen de una página que es bien divertida porque tiene como millones de gráficos que muestran correlaciones espurias y correlaciones muy divertidas, como o sea, el suicidio no es divertido, pero tiene esto que es como, ¿qué sentido tiene que haya como más gasto en ciencia y tecnología y justo ese tiempo, ese año, tengamos cada vez más suicidio? No tiene ningún sentido, pero se ve que la correlación es casi perfecta. Eso es una correlación, es otra correlación espuria. Entonces, la correlación no implica causalidad y esto es una de las como leyes más importantes de la estadística. La causalidad la relación de causa-consecuencia va a estar establecida por la correlación, pero también por el uso de la lógica, ¿cierto? Si dos variables están absolutamente correlacionadas, no quiere decir que una cause la otra, que una sea consecuencia de la otra. Y eso se evita justamente conociendo muy bien la teoría. Estos son datos ridículos, pero en general hay otros datos y uno se encuentra mucho con gente que envía papers a revisión y te toca revisarlo y establecen justamente correlaciones que son bastante menos ridículas que estas, que tienen sentido como en términos teóricos, que tienen que ver con el mismo tema, por ejemplo, pero que evidentemente tienen una correlación porque tienen una otra variable que explica las dos. Y no es que entre ellas haya causa-consecuencia, sino que hay otra que causa las dos. Eso también es como un clásico y la única forma de evitar eso es conocer bien la teoría de la que estamos hablando para poder como establecer las mejores relaciones de causa y consecuencia. Eso respecto del análisis cuantitativo, eso es lo que vamos a hacer. De hecho, la próxima clase vamos a trabajar con una base de datos vamos a dejar el último tema que es la especificación y la extrapolación bueno, eso es estadística avanzada, vendrá seguramente en otros cursos o más adelante cuando cuando hagan un magíster o un doctorado. No, no son temas de esta clase, pero sí vamos a interpretar y explicar datos en base a una base de datos que vamos a trabajar la próxima semana. Yo les voy a hacer llegar también por correo esa base de datos para que ustedes la puedan descargar y podamos trabajarla al mismo tiempo en Excel como un taller. Esa es la idea justamente de la próxima clase, que va a ser solo esto, va a ser el taller de cómo trabajar una base de datos a través de tabla dinámica para poder describir, hacer gráficos y para poder interpretar y dentro de lo posible, si cabe, si alcanzamos con el tiempo, poder probar alguna relación de correlación, alguna relación de causa y consecuencia en base a algún dato. Entonces vamos a justamente vamos a hacer una clase de práctica de interpretación y explicación de datos, que es lo que nos va a permitir, ¿cierto? Como analizar datos cuantitativos en cada una de sus investigaciones con posterioridad a que tengan recogidos los datos. ¿Dudas sobre el análisis cuantitativo? No, profe. ¿No? Bien, vamos entonces con análisis cualitativo. Como mencionábamos antes, el análisis cuantitativo y el análisis cualitativo tienen formas distintas de analizarse. Y vamos a explicar, así como análisis cuantitativo hay de otros tipos, el principal es el método estadístico y la descripción estadística. Em, Vamos a explicar a continuación cuál es el principal método, no es el único, pero es el principal método para hacer análisis cualitativo. Ese método se llama Ground Data Theory o teoría fundamentada. Es el método más común de validación de observaciones cualitativas, de generación y testeo de teorías a partir del material de estudio de casos. Nos permite generar teoría mediante un proceso que llamamos codificación y análisis de los datos. Y está centrada, lo habíamos mencionado también en otras clases, en la saturación de información
sobre todo como a través de establecimiento de ciertas categorías de análisis que son las causas, las condiciones, consecuencias, tipos, procesos, etcétera, para generar teoría. Esto es un método inductivo, es decir, va a trabajar desde los datos, desde los casos hacia arriba, va a tratar de construir teoría hacia arriba, justamente a través de este procedimiento que se llama codificación. Voy a explicar en términos teóricos, este es más complejo todavía porque si no han trabajado con Excel para hacer esto, mucho menos han trabajado con codificación para establecer análisis cualitativo. Esto es mucho menos comprendido, pero es básico de las ciencias sociales. Los sociólogos, los antropólogos, los economistas, los geógrafos en general conocen estos procedimientos que son justamente lo que nos permiten hacer investigación cualitativa de calidad. Investigación cualitativa puede haber de otras maneras, con métodos menos estructurados. La arquitectura trabaja mucho con métodos más bien como perceptuales y cosas así, pero el problema de eso es que justamente tienen mucho menos validez científica y de hecho por eso también, por ejemplo, las revistas de arquitectura en general tienen bastante menos validez científica, bastante menos factor de impacto y son bastante más como menos utilizadas cuando hacemos ciencia, cuando hacemos investigación. Como las revistas, los papers son bastante menos, sobre todo las que tienen justamente estas fórmulas, ¿no? Como más perceptuales y más, que también son válidas, pero que son distintas. Em, Porque los arquitectos y las arquitectas en general trabajamos poco con este tipo de métodos. Entonces, se los presento, vamos a hacer también en la siguiente clase, no en la siguiente, sino que en la subsiguiente, también un simulacro de teoría fundamentada. Vamos a practicar también un taller de teoría fundamentada para que ustedes entiendan lo básico respecto de este proceso que llamamos codificación para poder establecer o poder desarrollar una investigación cualitativa de calidad. Em, de hecho, este es el método que nos permitió que el año pasado varios de sus compañeros y compañeras que hicieron investigación cualitativa pudiesen estar este semestre publicando un paper en una revista científica de la universidad, que espero presentarles pronto, que son resultados de seminarios de investigación anteriores que hicieron muy bien este trabajo. Bueno, también hay algunos análisis cuantitativos, pero principalmente hay papers cualitativos, pero que tienen justamente detrás el uso de la teoría fundamentada, porque si no es muy difícil como postular trabajos a revistas científicas. Entonces, importante conocer como estos métodos que son como mucho más utilizados y validados en la ciencia. La teoría fundamentada tiene justamente la idea de que nosotros toda la información, y por eso también lo recalqué la semana pasada, toda la información cualitativa que tenemos la tenemos que transformar en imagen o en texto. ¿Qué nos permite tener todo eso en imagen y texto? Nos permite justamente establecer o hacer un trabajo de codificación o de análisis de categorías. ¿Qué es lo que hacemos o qué es lo que hace? Así como les expliqué que el principal método cuantitativo es el uso de la estadística a través de tabla dinámica, lo que hacemos justamente con toda la información cualitativa es categorizarla y es establecer como algunos conceptos clave que se va a empezar a repetir en la información. Hay dos maneras de hacerlo, creo que está después. Creo que está después explicado, pero finalmente es como toda la información que está, por ejemplo, esto es una entrevista que está aquí, ¿cierto? Donde está la persona entrevistada y el entrevistador, y nosotros vamos, evidentemente no vamos a analizar la información del entrevistador, porque es lo que nosotros decimos, pero sí del entrevistado. Y ahí nosotros vamos a tomar segmentos de este texto y le vamos a asignar una categoría. En este caso, una investigación que tiene distintos conceptos que se articulan en función de estos elementos. Por ejemplo, la palabra juegos. Juegos, juegos, se repite. Amigos, tiendas, conflicto, biografía de consumo, formación reglada, necesidades, actitud hacia los ordenadores, familia. Todos estos elementos tienen que ir o tienen que tener la posibilidad de ir repitiéndose en el camino y nosotros lo que vamos a ir haciendo en cada parte del texto o en cada parte de una fotografía, que ni siquiera puede ser una fotografía completa, pero también un pedacito de fotografía, vamos a establecer un código. A eso le llamamos codificación. Entonces, cada una de estas frases podría tener uno o varios códigos. ¿Qué nos permite eso? Después pedirle a este que es un software especializado, nosotros vamos a utilizar para esto Word y Excel nada más, también se puede. Pero en base a esto, lo que vamos a hacer, lo que este software hace, este software se llama, esta es una versión antigua, pero este software se llama Atlas T, Atlas.t.
Pedirle, por ejemplo, después que después de hacer 20 entrevistas y tener 50 fotografías, que me muestre todo lo relacionado con el código juegos. Y dentro del código juegos vamos a poder establecer conclusiones porque vamos a tener toda la información relacionada con juegos de toda la información cualitativa que pudimos recoger. Esa es la gracia. Y después podemos establecer relaciones entre cuántas veces tenemos dentro del mismo código la palabra juegos y otras palabras y cómo se correlacionan los juegos con otros conceptos. Esto es lo que nos permite hacer análisis cualitativo complejo y bien estructurado. ¿Cierto? Establecer como relaciones entre categorías. Las categorías son justamente las palabras clave a través de la identificación de códigos. Cada código, cada pedacito de información va a tener cierta cantidad de categorías que puede ser una o varias. Por ejemplo, aquí en esta frase hay varios códigos. Está juegos, está conflicto, que puede ser, como está en mayúscula, puede ser una categoría mayor. Actitud hacia los ordenadores, familia, necesidades. Después lo que yo puedo hacer en este software es decir, muéstrame todo lo que tiene que ver con necesidades y me va a mostrar toda la información relacionada con necesidades y eso yo lo puedo tomar y transformar y hacer un análisis mucho más complejo y hablar de todas las necesidades que expresaron todos los actores que fueron entrevistados y al mismo tiempo todas las fotos que hablan de necesidades. O puedo hacer un capítulo y con eso hago un capítulo específico sobre las necesidades de no sé qué. O le digo, ordename en base a juegos y después puedo establecer toda la información que hay en base a juegos y ordenarla y categorizarla. Si es mucha información, lo ideal, bueno, lo voy a explicar a continuación, es volver a partir la palabra juegos en varias subcategorías para poder tener más paquetes de información más específicos que me permitan analizar esa información. Si tengo mucha información, requiere como codificación un poquito más en detalle para poder seguir como estableciendo capítulos o párrafos de mi análisis cualitativo. Entonces, esto es lo que necesitamos justamente de un análisis cualitativo. Por eso necesitamos que las entrevistas que ustedes hagan estén transcritas, no completas, porque es muy complejo y costoso, sino que más bien como todas las cosas clave que ustedes anotaron. Ojalá tener una, dos, tres páginas por cada entrevista de todo lo que les pareció interesante. Por eso es importante grabar, después volver a escuchar. Si es que hacemos 5, 6, 7 entrevistas, o incluso menos, con 5 entrevistas es suficiente, pero después tenemos que llegar a la casa la grabación, ¿cierto? Y empezar a anotar todo, ¿cierto? Poniendo pausa y como siguiendo, y anotar todo. Eso incluso puede llevar, si hacemos una entrevista que dura una hora, seguramente la transcripción de las frases clave, parando y adelantando, puede durar básicamente 2 o 3 horas. Por eso es distinto a una encuesta, que el vaciado es mucho más sencillo. Pero necesitamos esto porque si no, no podemos hacer análisis cualitativo. Si no, lo que tenemos que hacer es como, de lo que me acuerdo o de lo que me acuerdo de las entrevistas, anoto tales cosas, eso no es científico. ¿Ya? Entonces, esta es la única manera de transformar esa investigación cualitativa en una investigación que nos permite construir teoría. Esta es una versión más, ahí está el nombre, Atlas T, es una versión más nueva, que justamente es lo mismo, ¿cierto? Como la generación de, ahí está el nombre de la persona que está siendo entrevistada, el nombre del entrevistador, lo que dice y justamente cómo esto ha sido como categorizado y ahí están todas las categorías que tenemos y se fijan ahí están todos los códigos que hay asociados, como cierto con cierta clase baja, percepción sobre los carabineros, 25 códigos. Clase baja, autogestión, 106 códigos. Esto debe ser como varios, varias decenas de entrevistas que justamente permiten como establecer, entonces después yo digo como muéstrame todo lo que dicen las personas sobre los carabineros, lo va a mostrar el software y uno puede sacar como conclusiones mucho más específicas, sin tener que estar acordándose de cada cosa ni de cada cuestión específica. Y hay otro software, el Atlas T también es como de los más utilizados, pero hay otro que se llama En Vivo, que también es muy utilizado y también lo podemos hacer en Word a través de utilizar colores. Yo ocupo, o vamos a hacer un taller justamente de investigación cualitativa con Word y Excel. Así que también para la subsiguiente semana tener instalado Word y Excel, porque vamos a utilizar los dos para hacer también un análisis cualitativo. Entonces, importante, de nuevo, todo en texto, todas las notas que tengamos, la observación en terreno en texto, en foto, en croquis, todo eso tiene que estar en esos dos formatos. Aquí no puedo poner un audio. Un audio no me sirve, un video no me sirve, el audio tiene que ser transformado en fotos y en texto. ¿Ya? Todo eso es importante. Texto y foto, texto y foto. No, no hay ningún otro formato posible de trabajar en este tipo de análisis cualitativo.
Cuando tenemos todas estas relaciones, porque además cada uno de estos códigos puede tener distintas categorías, ¿cierto? Esto es un código, un segmento de la información. Y a ese código se le puede asignar una o varias categorías. Cuando hacemos esto, después de hacer este análisis en este software, otra cosa que se puede hacer es justamente este tipo de relaciones entre los códigos. Yo le puedo decir como muéstrame este análisis, el software lo hace de manera automática, también lo podemos hacer de manera manual, no queda tan complejo, queda bastante más sencillo, pero justamente lo que hace es establecer si hay un segmento que dice que tiene relación con X categoría y además dentro de ese código hay otras categorías, va a establecer una línea justamente con todas las posibilidades y después además nosotros también podemos establecer relaciones entre categorías de forma manual, no solamente de manera automática. Y así se generan como estas formas de análisis que son bastante más interesantes en términos gráficos, pero que en verdad lo que nos permite es establecer elementos centrales, ¿cierto? Elementos que se relacionan con otros. También nos permite establecer relaciones de causa y consecuencia en la medida que hay un elemento central que se relaciona con muchos otros. Entre más se relacionen los elementos con otros, en verdad son más centrales y son más importantes para la investigación y podemos establecer que las conclusiones principales van a ser sobre estos temas. Si son más periféricos y tienen poca relación con otros, en verdad son temas bastante menores y que podemos mencionarlos, pero que en verdad no son los centrales de una investigación, que son justamente estos, que tienen más relaciones con otros y con otras categorías importantes. Entonces, ¿qué es importante respecto a cuáles son los pasos para generar? Esto les va a resultar muy abstracto y muy complejo, pero lo vamos a hacer en la clase el próximo en la subsiguiente semana para que les quede mucho más claro. Primero tenemos que tomar los datos brutos, es decir, el texto y las imágenes, y hacer una categorización inicial. Es decir, cómo pasar y establecer como en una codificación que puede ser abierta, empezar a colocar categorías. Y empezar sobre todo a entender la relación entre las categorías, sobre todo para poder como llevarlo a la menor cantidad de categorías posible. Si tenemos igual cantidad de segmentos que categorías no nos sirve, ¿cierto? No podemos agrupar por nada. Entonces tenemos que empezar como a entender cuáles son esas primeras categorías para hacer esta codificación abierta. Em, Después de esa primera lectura podemos establecer algunas categorías iniciales. Es decir, como, yo leí el texto y marqué como algunas cositas, entonces los temas principales podrían ser estos tres, estos cuatro, estos 12, pero no son 50, ¿cierto? Eso es importante. En función del tipo de investigación también podemos tener más o menos categorías. También el software te permite registrar notas analíticas y colocar texto como aparte, como para ir aclarando como justamente estas categorías iniciales. Y después empezar el periodo de codificación axial en función de estas categorías iniciales o decidirnos por una categorización in vivo. La categorización in vivo es una categorización que va surgiendo del análisis específico. O sea que no tenemos categorías previas. No nos pensamos. Normalmente una investigación que tiene objetivos sus objetivos, de su objetivo o de sus variables, salen las primeras categorías. Por ahí hay otros análisis, sobre todo más etnográficos, que no tienen. ¿Se acuerdan cuando decíamos que hay investigaciones que no tienen hipótesis inicial? Si no tiene hipótesis inicial, seguramente la codificación será in vivo porque va apareciendo en la medida que hacemos la codificación. Si no, puede ser axial, es decir, como en base como a algunas categorías, dimensiones, cosas específicas, normalmente relacionadas con nuestros objetivos. Normalmente las categorías iniciales vienen de nuestros objetivos. Después lo que hacemos son integrar las categorías y las propiedades, ¿cierto? Articular justamente con la teoría y entre las categorías también establecer como algunas relaciones con la idea de poder como establecer lo siguiente. Esto mismo que está en palabras lo vamos a hacer en la próxima clase, pero es esto en términos esquemáticos. Vamos a tomar los datos y los vamos a colocar en categorías, es decir, en cajitas distintas. Entonces es como si tuviésemos impresa una encuesta completa, o sea, una entrevista completa, y empezamos a cortar partecitas y empezáramos a colocarlas en una cajita. Esas cajitas las llamamos categoría. Está la categoría roja, la morada, la verde y la azul, que son temas distintos. Hay códigos que pueden estar en más de una cajita, ¿cierto? Así como aquí dijimos, este segmento puede tener una o varias categorías. Por ejemplo, este segmento tiene varias categorías. Entonces, ese segmento, ese código, puede estar en varias cajitas. O sea, hay códigos que pueden repetirse, puede estar en la cajita roja y en la cajita verde. Luego de establecer esta primera categoría inicial, lo que vamos a hacer es justamente mirar dentro de la cajita. Entonces vamos a tomar la cajita verde, que es la categoría X, aquí hay un montón de códigos que son pedacitos de texto y pedacitos de foto, y vamos a establecer si tiene sentido interior.
y vamos a establecer qué se queda de la cajita y que puede también generarse como cosas que en verdad no son tan. Podría generarse como quizás una nueva caja y podemos establecer como códigos que salen de esa lógica. O la caja es tan grande que tenemos que dividirlas en dos cajas. Eso también es cosa importante. O nosotros teníamos una cajita morada y después vamos a ver y no tiene ni un código o tiene dos códigos. Eso significa que la categoría, o sea, la cajita morada que nosotros pensábamos al principio que era muy importante, no era tan importante. Lo cual significaba como un problema. Entonces, podemos incluso eliminar categorías iniciales. Eso solamente en función de revisar cada cajita. Si reviso la roja, hay 10 códigos, perfecto, sigo trabajando y empiezo a analizar como esto. Miro la morada y hay pocos códigos, pero me doy cuenta que en verdad los códigos de la morada igual podrían estar en la roja, no son tan distintos. Yo pensé que sí, pero no, porque el análisis me demostró que no eran tan distintos. Puedo incluso unir cajitas. Es como, paso todos los códigos que estaban acá a este. La verde tiene mucho. La verde tiene un montón de códigos y en verdad tiene 100 códigos. Mejor voy a tratar de meterme en esta cajita y dividirlo en dos temas. Temas que yo no tenía considerado al principio, pero porque pueden ser emergentes, que no me yo no sabía, pero en la observación cualitativa me permitió entender que hay otra categoría dentro de lo que yo pensaba que era un solo tema. Y la cajita azul está perfecto también, parecida a la roja, tiene 10, 15 códigos, está perfecto para su análisis. Eso me genera que la integración de categorías y propiedades, como les mencionaba, la cajita morada pase a unirse con la roja y genere una nueva cajita. La cajita verde era tan grande y tan compleja que la dividí en dos cajas distintas y la azul quedó tal cual porque no hubo ningún problema. Tenía suficientes códigos y suficiente cohesión entre los códigos para poder establecer un análisis. Eso me hace que me quede con tres categorías, o sea que pase de tener cuatro categorías iniciales a tener tres. Y poder decir, incluso ya aquí puedo sacar algunas conclusiones de investigación. Yo pensaba que este era un tema central de la investigación y resulta que cuando hice el análisis me di cuenta que no aparecen tantos códigos de esto. Ya puedo concluir que esto no es un tema y no es una variable relevante. Y que por otro lado aparece un nuevo tema, ¿cierto? De la cajita verde que yo no tenía considerado, porque no tiene tanto que ver, pero está allí y que parece como un tema emergente. Ya ahí tengo dos conclusiones importantes de investigación sin ni siquiera haberme metido en la descripción de las categorías. Luego justamente viene la relación o la delimitación con la teoría y la escritura de la teoría. La delimitación de la teoría es justamente establecer esa correlación entre la codificación abierta, la codificación axial y los registros que tenemos en función de si sirven o no en su interna, ¿cierto? Si nos permite cada una de estas cajitas establecer em, alguna conclusión específica. Y eso a través de dos criterios principales. Criterio de parsimonia, que es más bien como también se llama criterio de economía científica, que es como en base a la menor cantidad de elementos posibles poder explicar un fenómeno. O sea, si dentro de los códigos que aparecen aquí me permiten como describir completamente un fenómeno, estamos hablando con la menor cantidad de códigos posibles y de ideas posibles, estamos hablando de que es sencillo, o sea, de que está bien. Si en verdad el fenómeno se explica por muchas cosas, en verdad es que esta categoría es muy grande, tenemos que volver atrás y volver a distribuir categorías. Y el criterio de alcance que tiene que ver justamente con posibilidades de la generación de nuevas cajitas, de nuevas categorías que amplíen la teoría. Entonces, criterio de parsimonia nos permite, bueno, el fenómeno se explica tal cual la teoría dice, y aquí hay códigos o pedazos de información que corroboran eso. Pero también, y eso tiene relación con ciertas teorías existentes, pero también hay criterios de alcance y hay datos que me hablan de otras cosas, de nuevas ideas. Eso es lo que nos permite como ampliar la teoría, sin desapegarse del el tema central, pero también nos puede decir como, mira, en este caso hay de todo lo que dice la teoría. Hay este fenómeno, hay el fenómeno 2 pero también aparece un fenómeno 3 que quizás es propio del caso. Hay que estudiarlo. Eso se llama justamente ampliación del campo y que tiene que ver justamente con esta idea de ver cuáles de nuestras conclusiones que están dentro de unas categorías tienen relación con la teoría o no. Y luego lo que podemos hacer es escribir justamente eso. Escribir implica tomar esta cajita llena de códigos y poder establecer ciertas relaciones, poder sacar el mejor ejemplo, la mejor foto de acá que me permite mostrar el fenómeno, la mejor cita, ¿cierto? Entre comillas, de un entrevistado, me permiten como sacar representar bien el fenómeno, y eso además lo relaciono con el objetivo uno con eso cierro un capítulo de mi tesis, de mi seminario, de mi doctorado.
Si por otro lado, estos otros códigos me permiten cumplir con el objetivo 2 y correlacionarlo con otra teoría existente, ¿cierto? De mi marco teórico, perfecto. Y por último, los capítulos que tengan que ver como con nuevas ideas también aparecen ahí como elementos centrales. Entonces, para esto también se utiliza lo que se llama registro de memos, que también hay, el software te permite registrar como algunos fragmentos de información que más bien son analíticos. Esto es más bien específico, pero lo vamos a ver la próxima semana cuando expliquemos todo esto mismo, pero haciéndolo, ¿ya? Como yo sé que esto es bien complejo en términos teóricos, pero cuando lo hagamos van a encontrar que es bastante más sencillo y es incluso un juego divertido, como la idea de poder tomar toda esta información que tenemos, categorizarla, darnos cuenta de que hay información que explotó, ¿cierto? Hay como categorías que tienen un montón de cosas interesantes y hay que mejor dividirlas. Hay categorías que yo pensé que existían y que en verdad no eran importantes. Y eso después relacionarlo con nuestro objetivo, con nuestra teoría y hablar de nuevas ideas es de las cosas más interesantes que nos permite el análisis cualitativo. El análisis cuantitativo no permite esto, no permite el surgimiento de nuevas ideas en este sentido, que vengan de un proceso inductivo, ¿cierto? De abajo hacia arriba. Las teorías más bien vienen de arriba hacia abajo. Esto, bueno, son la posibilidad también de establecer como formas o mapas conceptuales o esquemas conceptuales para poder como exponer datos cualitativos. Esto, lo que aparece dentro, o el análisis que está dentro de cada una de estas categorías, de estas cajitas, puede ser a través de la escritura, a través de la generación de esquemas, a través también de nubes de palabras y otros elementos. También hay otras formas en la extracción de citas, la extracción de fotografías, etcétera, el análisis fotográfico, etcétera, pero eso lo vamos a ver también como cuando hablemos de la presentación de los datos. Pero eso son también como formas de exponer datos cualitativos que son complementarios a esto. Lo importante es que esta información que está dentro de cada categoría pueda ser mostrada de alguna manera, ¿cierto? A través de un esquema de relaciones, a través de un mapa de actores, también lo vimos en la clase pasada, ¿cierto? A través de nubes de palabras, etcétera, pero de alguna manera que nos permita como explicar todo lo que aparece ordenado de esta manera. Esto es teoría fundamental y lo que nos permite hacer análisis cualitativo de información. Eso es la clase de hoy. ¿Dudas respecto de análisis cualitativo? Me imagino que muchas, porque esto seguramente es todo casi nuevo. Pero ya sabemos que en 2 semanas más vamos a tener el taller de análisis cualitativo y vamos a poder entenderlo como con mucho más detalle. Em, Así que esto es más bien la introducción, como de algunos conceptos básicos para en 2 semanas más trabajar esto de manera práctica. ¿Dudas? ¿No? No, profe. Vale. Voy a dejar de grabar.